A pedirle aquí a Sonido que nos los proyecte. Vamos a hacer una pequeña oración, queridos hermanos. Bendito Padre, gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, de estar en este lugar adorando tu santo nombre. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu venga de una forma especial e imparta sabiduría y conocimiento de tu palabra. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la meditación de esta noche se titula Apocalipsis, el plan maestro de Dios. Esta noche vamos a dar saltos agigantados acerca de los capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? A medida que uno estudia el libro de Apocalipsis, uno se queda con la boca abierta, porque el libro de Apocalipsis le fue revelado al profeta Juan para nosotros. Cuando el apóstol San Juan estaba en la isla de Patmos, nuestro Señor Jesucristo tenía en mente a la iglesia de Poughkeepsie en el 2025, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, uno se queda maravillado, se queda con la boca abierta. Cómo Dios organizó el libro de Apocalipsis. Miren ahí, por ejemplo, en el capítulo 1 al capítulo 3, Dios revela que Él está en medio de su iglesia, ¿verdad? Eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidar. Dios está en nuestro medio. Este maravilloso lugar que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que un grupito de hermanos de escasos recursos pudieran adquirir un lugar así tan hermoso? Es solamente por el poder de Dios y por lo que dice Apocalipsis, que Él está en medio de su iglesia, ¿verdad? Y Él dice: yo conozco tus obras. Pone énfasis en la condición interna de su pueblo. En el capítulo 4 se abre el cielo y entonces Dios deja ver cómo los ángeles, cómo los ángeles más poderosos, querubines, serafines, están trabajando a favor de nosotros. Gracias, hijo. ¿Cómo es que Dios tiene organizado? Porque miren, Dios tiene a su iglesia organizada aquí en la tierra, ¿verdad? Bueno, así también Dios tiene en el cielo a esos ángeles poderosos que nosotros no podemos ver y que están en nuestro medio y están trabajando, ¿verdad? Están trabajando. El hecho de que nosotros estemos aquí esta noche ha sido el arduo trabajo de esos seres que nosotros no podemos ver, pero que nos han encaminado, ¿verdad? Nos han encaminado para conocer la verdad. Apocalipsis capítulo 5 revela cuando el Cordero toma el trono perdido por Adán. Dice ahí en Hebreos 9:11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5 revela, ¿verdad? Después que nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz, ahora toma una nueva etapa de su ministerio, ¿verdad? Trabajando a favor de nosotros, de los seres humanos, ¿verdad? Para que ese sacrificio que fue hecho en la cruz, ahora nosotros podamos beneficiarnos, ¿verdad? Podamos beneficiarnos. Apocalipsis capítulo 6 muestra a través de los sellos las 4 épocas del pueblo de Dios en este mundo, ¿verdad? La otra vez estudiamos acerca de los sellos
Y entonces el primer sello dice que viene el primer ser viviente, y ese primer ser viviente tiene forma ¿de qué? De un león, ¿verdad? La primera época del pueblo de Dios es la época del león, que no le tiene miedo a nada, ¿verdad? El mundo cristiano, el pueblo de Dios fue, el cristianismo avanzó en todo el mundo, ¿verdad? Fue evangelizado todo el mundo de esa época. Y luego viene la siguiente época, que es la época del becerro, y viene la persecución, los mártires, ¿verdad? Y la tercera época es la época del hombre, ¿verdad? El tercer ser viviente dice que tiene rostro como de hombre, ¿verdad? Y eso representa una vez que entró el papado, ¿verdad? Daniel dice que tiene boca como de hombre, ¿verdad? Entonces esa es la tercera época. Y la cuarta época es la época del águila. Esa es la época en la cual nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 14 dice que ve un ángel, ¿verdad? Volar por en medio del cielo. Apocalipsis capítulo 12 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero le fueron dadas las alas del gran águila, ¿verdad? Para que fuera libre. Nosotros estamos viviendo en la época del águila, ¿verdad? La cuarta época. Y esos son los primeros 4 sellos. Los últimos 3 sellos dice que las almas de los mártires están debajo del altar diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y entonces Dios les responde y les dice: esperen un momento, ¿verdad? Esperen un momento, porque faltan todavía hermanos de ustedes que van a ser mártires como ustedes, ¿verdad? Y esa época empieza en 1844, ¿verdad? La época del juicio. Y es interesante, hermanos, que ¿cuántos años peregrinó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Ustedes ven ahí el número 4, ¿verdad? El número 4. Israel peregrinó durante 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pues así como 40 años en el desierto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios también tiene 4 épocas, ¿verdad? Desde el que inició hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, nosotros tenemos una herramienta muy buena que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo le dije, le hice una pregunta a la inteligencia artificial: ¿se puede dividir esos 40 años del peregrinaje de Israel en 4 épocas? Y adivinen qué respondió la inteligencia artificial. Dijo que sí, dijo que sí. El otro día también le hice una pregunta a la inteligencia artificial, le dije: ¿quién es la bestia de Apocalipsis capítulo 13? Y adivinen qué respondió: el papado. ¿De verdad? ¿De verdad? Y entonces mire, la inteligencia artificial me dio un archivo grande, pero solamente les voy a presentar en resumen lo que me presentó. Dice que los primeros 10 años esto está hablando acerca del peregrinaje de los 40 años en el desierto. Dice: los primeros 10 años fue la fundación, el éxodo. Pero ¿qué sucedió? Fracasó en entrar. Los segundos 10 años, el peregrinaje bajo el juicio, porque cuando fracasaron, entonces Dios les dijo a ellos: ustedes van a morir, ¿verdad? Van a morir. Y es interesante que la segunda época de los 7 sellos es el becerro, y es símbolo de muerte, de sacrificio. Y entonces viene la muerte de esa generación incrédula, ¿verdad? Y los terceros 10 años fue la transición y consolidación de la nueva generación. Y ya los últimos 10 años, dice: conquistas preliminares, liderazgo de Josué, discursos de Moisés, entrada a la tierra, ¿verdad?
Eso es el capítulo 6, pero miren, el capítulo 6 termina con un versículo, con una pregunta. ¿Cómo termina el capítulo 6 de los 7 sellos? Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así termina el capítulo 6, hablando de los sellos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y el capítulo 7 es la respuesta a esa pregunta del capítulo 6, ¿verdad? ¿Qué habla el capítulo 7? El capítulo 7 habla acerca de los 144,000, ¿verdad? Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces Apocalipsis capítulo 6 dice, ¿quién va a poder estar de pie? Porque el capítulo 6 termina con terremoto y el cielo se abre como un pergamino, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, ¿quién va a poder estar en pie? Y entonces viene los 144,000, el pueblo de Dios que están siendo sellados. ¿Y cuándo comenzó el sellamiento, hermanos? De acuerdo a las profecías, desde 1844. Desde 1844, ¿verdad? Entonces Apocalipsis capítulo 7 nos dice cómo debemos de prepararnos, ¿verdad? Son gente que están vestidos de blanco, ¿verdad? Que salieron de la gran tribulación, tienen palmas en sus manos, ¿verdad? Y ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en la iglesia de Poughkeepsie. Se está llevando a cabo el sellamiento. ¿Y qué es el sellamiento? El sellamiento, dice, es un afianzamiento en la verdad que no puede ser movido de lo que ya leyó en la palabra de Dios. Acerca del sábado, esta persona aprendió acerca del sábado y ahora, aunque le ofrezcan $1,000,000 por trabajar el sábado, no lo va a hacer porque está afianzado en la verdad. El sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. El capítulo 8 y el capítulo 9 se enfocan en las 7 trompetas, ¿verdad? Y la trompeta en la palabra de Dios era un instrumento que se usaba para que anunciaba si se acercaba el enemigo. Se usaba para la guerra, para la convocación, para reunir al pueblo, ¿verdad? Entonces la trompeta es un símbolo de alarma, ¿verdad? Y cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 8, es más, vamos para allá, verán, Apocalipsis capítulo 8, busquemos Apocalipsis capítulo 8, dice ahí que cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿verdad? Porque vienen las trompetas. Ahora miren, las trompetas son el juicio divino contra el pueblo que rechazó a Dios. Por ejemplo, vamos a ver miren, vamos a ver la primera trompeta. El versículo 7, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿saben a qué representa este juicio? Este juicio representa a la Jerusalén que fue quemado en el año 70. Porque recuerden que en la palabra de Dios, árboles o hierba verde representa al pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, pero le rechazó. Por eso es que descendió granizo y fuego mezclados con sangre. Es el juicio de Dios hacia el pueblo que lo rechaza. En eso se enfoca las 7 trompetas. Por eso es que en el versículo 1 del capítulo 8 dice ahí que hubo un silencio por media hora, porque recuerden que el cielo entero está trabajando a favor de la humanidad. Entonces, cuando vino el juicio contra Jerusalén en el año 70,
no crean que en el cielo hubo fiesta porque esa gente se perdió. No, hubo tristeza. Y cuando hay tristeza, hay silencio. Otra cosa interesante también es que dice que en el versículo 4, en el versículo 5, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, ¿verdad? Recuerden que el incensario es símbolo de intercesión. Nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Cuando nosotros caemos, no deberíamos recibir otra cosa más que la muerte, pero está el sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Dice, dale un tiempo más. Pero cuando se termina ese ya no hay más que hacer, se tira el incensario, pues ya no sirve para nada ya. Y por eso es que en este versículo dice que es arrojado a la tierra, ¿verdad? Las trompetas se enfocan en el juicio contra aquellos que rechazaron el plan de Dios, ¿verdad? Ahora en el capítulo 10, Apocalipsis capítulo 10, es el levantamiento del pueblo de Dios, una iglesia organizada que enaltece los 10 mandamientos, el santuario, y saca a la luz la mentira de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 10 dice, ve y predica nuevamente, profetiza, se le da un librito, se le da la palabra de Dios, y le fue dulce en la boca, pero en el vientre, ¿cómo le fue? Le fue amargo, porque el mensaje era hermoso, pero el resultado de ese mensaje, y ahí es donde sucede el gran chasco, ¿verdad? Que ellos, el mensaje era hermoso, pero estaban equivocados del acontecimiento, ¿verdad? Entonces, este pueblo es levantado. Apocalipsis capítulo 10 empieza en 1844, ¿verdad? El pueblo de Dios para ensalzar los 10 mandamientos, el santuario y la mentira de la inmortalidad del alma. Que de paso, queridos hermanos, la inmortalidad del alma, el santuario y los 10 mandamientos es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Las demás iglesias que se dicen cristianas no predican eso, ¿verdad? Porque miren, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 9, vayan a Apocalipsis capítulo 9. De paso, nosotros estamos en la quinta trompeta. Estamos en la quinta trompeta. Dice, el quinto ángel, Apocalipsis capítulo 9. Y pongan atención en esto, hermanos, porque esto es verdaderamente importante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. ¿Y qué pasó? Se oscureció el sol, el aire, por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. En otras palabras, hermanos, y miren que esto inició después de 1844. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra, que representa al pueblo de Dios, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino ¿a quién? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuándo comenzó el sellamiento del pueblo de Dios? Después de 1844. Entonces, eso quiere decir que este movimiento, en otras palabras, es Satanás con todos sus demonios, inundan la tierra para empezar a ejercer
un contraataque contra el pueblo que se levanta en Apocalipsis capítulo 10. Miren cómo sigue diciendo. Y se les mandó, dice el versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Versículo 7. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En sus cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. ¿Y qué representa la mujer en la Biblia, hermanos? Una iglesia, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, después de 1844, Satanás levanta una infinidad de denominaciones que se hacen llamar cristianas. ¿Y cuál es su brazo fuerte? La doctrina de la inmortalidad del alma. Ahora miren, les voy a leer una cita que está en la historia de la redención. Miren, les voy a dice: los que quieran estar en condiciones de resistir en los momentos de peligro necesitan comprender el testimonio de las Escrituras con respecto a la naturaleza del hombre y el estado de los muertos, porque en un futuro cercano muchos tendrán que enfrentar a espíritus de demonios mientras representan a parientes o amigos amados y declaran las más peligrosas herejías. Esos visitantes apelarán a nuestras más tiernas simpatías y obrarán milagros para sostener sus pretensiones. Debemos estar preparados para hacerle frente con la verdad bíblica de que los muertos nada saben. Dice: Satanás se ha estado preparando hace mucho tiempo para la ofensiva final que va a lanzar con el fin de engañar al mundo. Puso el fundamento de su obra cuando le dijo a Eva en el Edén: no moriréis. Dice: poco a poco ha preparado el camino para su obra maestra de engaño. ¿Cuál es la obra maestra de engaño de Satanás? La doctrina de la inmortalidad del alma, porque los demonios literalmente se van a presentar, pero no se van a presentar como demonios, se van a presentar como espíritus de difuntos. Sigue diciendo: aún no ha logrado el pleno cumplimiento de sus designios, pero lo conseguirá en los últimos tiempos, y el mundo será incorporado en las filas de este engaño. Rápidamente, ahora escuchen esto, rápidamente se están adormeciendo como consecuencia de una fatal seguridad. Rápidamente se están adormeciendo. Y Apocalipsis capítulo 9 dice que pican como alacranes, ¿verdad? Cuando un alacrán pica, queda adormecido el cuerpo. Entonces, queridos hermanos, en el capítulo 9, en la quinta trompeta, Satanás levanta su ejército para contraatacar la ley de Dios. Y miren, sigue, con respecto a ese tema, sigue diciendo lo siguiente, pongan atención aquí, verán. Miren, dice: los pretendidos visitantes del mundo de los espíritus algunas veces formulan advertencias o amonestaciones que resultan correctas. Entonces, cuando han logrado infundir confianza, presentan doctrinas que minan directamente la fe de las Escrituras. Al aparentar profundo interés en el bienestar de sus amigos de la tierra, insinúan los más peligrosos errores. El hecho de que dicen algunas verdades y a veces son capaces de predecir eventos futuros. Se está refiriendo a estos espíritus que supuestamente son espíritus de difuntos, pero son espíritus ¿de qué? De demonios. Sigue diciendo, ahora pongan atención aquí, verán. Dice: las multitudes aceptan tan rápidamente esas falsas enseñanzas
como si fueran las más sagradas verdades de la Biblia. Se pone a un lado la ley de Dios, se desprecia el Espíritu de gracia y se desconoce la santidad de la sangre del pecado. Dice que con estas doctrinas se pone a un lado, ¿qué dice? La ley de Dios. El pueblo de Dios que es levantado en Apocalipsis capítulo 10, desde 1844, ensalza los 10 mandamientos, la ley de Dios, especialmente el sábado. El pueblo que es levantado en Apocalipsis capítulo 9, en la quinta trompeta, esa infinidad de denominaciones que se hacen llamar cristianas, enseñan la inmortalidad del alma y con eso desprecian la ley de Dios y enseñan que el día del Señor es ¿cuándo? El domingo. Ustedes pueden ver, queridos hermanos, cómo en Apocalipsis capítulo 9 y en Apocalipsis capítulo 9 está el pueblo de Satanás bajo el disfraz del cristianismo. Porque recuerden, queridos hermanos, que Satanás se presenta como un ángel ¿de qué? De luz. Él no se presenta como Satanás, él se presenta como un ángel de luz. Pero ¿cómo es descubierto su mentira? A la ley y al testimonio. Si no te hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, te quedas con la boca abierta, porque está tan claro, hermanos, está tan claro. Dice ahí en la presentación, el pueblo de Dios contraataca el trabajo de Satanás del capítulo 9. El capítulo 11 es la gran batalla del Armagedón. El pueblo de Dios contra el mundo de Satanás. Serán dos grupos que ambos dicen servir a Dios. ¿Como quién? Como Caín y como Abel. Recuerden, hermanos, que esto no sabemos cómo va a ser, pero el mundo entero se va a volver en un mundo religioso. El mundo entero. Apocalipsis capítulo 3 dice que la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces no solamente van a estar el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, sino que también va a estar el ejército de Satanás, que dice Apocalipsis capítulo 9, pero que tendrán el disfraz del cristianismo. Estará sobre la roca y otro sobre las arenas movedizas del engaño de Satanás. ¿Sobre dónde estás parado tú, querido hermano? ¿Estás parado sobre la roca o sobre la arena movediza del engaño de Satanás? Y es por eso, hermanos, que no nos debe sorprender por qué de repente viene alguien a la iglesia 1 año, 2 años, 3 años y de repente se va y no regresa. Porque miren, queridos hermanos, así como el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, se está llevando a cabo el sellamiento, un afianzamiento en la verdad, un conocimiento en la verdad. Así también Satanás está trabajando para poner duda en las mentes de los seres humanos. Y es por eso es importante para nosotros, hermanos, si hay un libro que nosotros debemos de conocer, los que estamos sentados aquí esta noche, es el libro de Apocalipsis. Eso lo debemos de saber de memoria, hermanos, de memoria, porque se trata de vida o de muerte, de engaño o de verdad. Ahora miren, hermanos, Apocalipsis hasta el capítulo 11 está toda la historia. Toda la historia. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 11, miren, vayan a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. En el último versículo, miren cómo termina.
Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Ahí termina todo. Ese último versículo es Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Entonces miren cómo Dios organizó Apocalipsis. Del 1 hasta el capítulo 11 está toda la historia, de principio a fin. El capítulo 12, por si tú no entendiste, el capítulo 12 es un resumen de lo que ya se dijo del principio al final. Es un resumen, es un trailer. Del capítulo 13 al capítulo 22 son los últimos 3 sellos, ¿verdad? El sexto sello dice que ve las almas debajo del altar, y eso comienza desde 1844, el juicio. El capítulo 13 comienza exactamente ahí, ve una bestia con herida de muerte. ¿Y cuándo fue esa bestia herida de muerte? En 1798. Entonces el capítulo 13, ahora del capítulo 13 al capítulo 22, es un relato detallado desde 1844 hasta el fin del mundo. Porque entonces ya viene el capítulo 13 con detalle, el capítulo 14, el capítulo 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22. Un relato, hermanos, minucioso que Dios dejó para que nosotros entendiéramos en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Dígame si Dios no es bueno. Dios es muy bueno. Y dice el Salmo, y para siempre es su misericordia. Miren, hermanos, yo no espero que ustedes entiendan todo lo que yo dije, pero sí mi anhelo es de que ustedes se interesen en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, y que le pidan al Espíritu Santo, por favor, ilumíname, ayúdame a entenderlo. Porque miren, queridos hermanos, hay una gran diferencia entre tú ver a una persona que está sentada en una mesa y saboreando una comida deliciosa. Tú lo ves y dices, wow, qué rico se ve eso, y se te hace agua a la boca. Pero es un mundo completamente diferente que tú estés sentado en esa mesa y comiendo la misma comida. Es un mundo diferente, hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, yo los animo a que estudiemos el libro de Apocalipsis, a que le pidamos a Dios que nos ayude a entender. Miren, hermanos, cuando usted va a los archivos de la Iglesia Adventista con respecto a Apocalipsis capítulo 11, usted va a encontrar que todo eso ya se cumplió. Pero sorpresa, queridos hermanos, sorpresa. Apocalipsis capítulo 11 viene. Apocalipsis capítulo 11 viene, queridos hermanos. Pero Dios nos va a dar luz en ese momento, ¿verdad? Así como, miren, hermanos, el pueblo de Dios, su conocimiento es gradual, es gradual, es gradual. Cuando la iglesia adventista se empezaba a formar, saben ustedes que después que el pastor predicaba, se iba afuera a fumar su cigarro. ¿Sabían eso ustedes, sí o no? Había dirigentes que no aceptaban el sábado, pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, va trayendo luz, el conocimiento va avanzando, y yo estoy seguro, hermanos, que cuando nosotros lleguemos
a cierto momento Dios nos va a dar luz, porque la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, mis queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso que uno va encontrando luz y se va fortaleciendo la fe. Así que gracias a Dios por su palabra, y espero que ustedes hayan quedado animados para estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a ponernos de pie, vamos a invitar a los diáconos que pasen a recoger la ofrenda, y si por favor nos proyectan el himno 392, vamos a pedirle a los directores de canto el himno 392. Gracias, hermano. Los jóvenes que están aquí tienen que aprenderse de memoria el libro de Apocalipsis. Tienen que estudiar el libro de Apocalipsis. Porque el tiempo está cerca. Y miren, hermanos,
Ustedes pueden ver que ya el Congreso de Estados Unidos tiene en sus archivos el tema de los extraterrestres, ¿sí o no? Ustedes han visto las noticias últimamente que viene un gran meteorito de no sé cuántas millas, como 10 millas de largo, es enorme. Y ya empiezan las especulaciones de que seguramente es una nave extraterrestre. ¿Han escuchado esa noticia o no? Conforme pasan los días, hermanos, conforme nos acerquemos al fin de los tiempos, Satanás con sus demonios se van a presentar literalmente. Y nosotros debemos estar preparados, afianzados en la verdad, en el conocimiento de qué sucede con una persona cuando muere. ¿Sigue viva o se medio murió? Nosotros debemos estar jóvenes, deben tener claro que si se presenta un ángel poderoso con gran luz y trae un mensaje que va en contra de la palabra de Dios, ese es un demonio. Pero ¿cómo lo vas a poder saber? Porque conoces la palabra de Dios. Así que vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Rogamos, Señor, que pongas de tu Espíritu en nosotros, en nuestros jóvenes, que les despiertes en ellos el conocer tu palabra, en afianzarse en la verdad. Dios Todopoderoso, gracias porque sabemos que usted es bueno y que para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús, amén.